Entonces, el tema de hoy, según el programa, se llama funciones y datos. Y es la única clase en la que vamos a hablar de objetos. Porque finalmente, el lenguaje de programación que estamos usando, que es Scala, es un lenguaje de programación orientado a objetos también. Entonces, necesitamos que esas dos cosas se junten sinérgicamente. Entonces les voy a contar por qué a mí me gusta Scala, es porque esas dos cosas uno puede separarlas o unirlas y eso es como natural. Eso no es algo extraño, ni raro, ni parece un parche de algo que uno hace, esto es parchudo, no, eso es absolutamente natural. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de funciones y datos, unas generalidades, y luego vamos a dedicar a decir, bueno, cómo construimos abstracciones de datos y cómo construimos de la nada y cómo construimos abstracciones de datos incrementalmente, y luego algunos datos sobre la organización de las claves en Scala para cuando compilan y esas cosas, y ya. Entonces, algunas generalidades. ¿Qué hemos hecho hasta hoy? Construir abstracciones funcionales. O sea, construir algoritmos haciendo funciones. ¿Cómo las hacemos? Combinando y componiendo funciones a partir de otras funciones. El foco ha estado en abstracción de procesos. O sea, lo que hemos abstraído son la forma como se calcula. Eso se llama abstracción de procesos. Pero hay otro aspecto que es clave en la programación y es la capacidad de construir abstracciones de datos. Pero a eso ustedes ya están bastante acostumbrados porque llevan el curso porque vieron el curso primero el curso de programación imperativa, y allí entonces me imagino que vieron los vectores o los arreglos, o sea, vieron algunas estructuras de datos útiles, hasta las listas de pronto las vieron allí, no lo sé. Y luego aparece el curso de orientación a objetos donde les dicen que la estructura clave, el dato clave, los datos en los programas son objetos y vienen de las clases. Y entonces empezaron a hablar de clases y objetos y esas cosas. Entonces, o sea, eso ya digamos lo han trabajado bastante, pero digamos en general la programación consiste en abstraer procesos y en abstraer datos. Y esa parte de abstracción de datos permite generalmente elevar el nivel conceptual, porque un lenguaje de programación no le trae el dato empleado, ni le trae el dato, yo qué sé, el dato estudiante, ni le trae el dato promedio ponderado. No, esos datos no vienen por defecto, uno no puede decir declaro I de tipo promedio ponderado, porque eso no existe. Pero si uno necesita esos datos, los tiene que construir. Entonces eso significa elevar el nivel conceptual. O sea, yo digo, cuando yo programo, lo primero que hago es decir, bueno, aquí mi concepto básico de datos será, no sé, el dato empleado, que por dentro tiene no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces significa elevar el nivel conceptual, porque el lenguaje de programación viene con cosas básicas. Todo lo que sea de ahí para arriba lo tiene que escribir usted. Eso se llama abstraer datos, ¿cierto? Sirve para incrementar la modularidad, porque entonces usted ahora puede hacer funciones que reciben empleados y devuelven empleados, o que reciben listas de empleados y devuelven cosas. O sea, empieza a tener cosas ya más abstractas y puede incrementar la modularidad y fortalecer el poder expresivo del lenguaje. El lenguaje no me permitió hablar sino de enteros y de dobles, y ahora usted habla de puntos en el plano cartesiano y imágenes y cosas, y todo eso le permite ampliar el poder expresivo de su lenguaje de programación. Entonces, la capacidad de abstraer datos es importante. Entonces, la capacidad de construir abstracciones de datos compuestas nos permite trabajar con los datos a un nivel conceptual más alto que si trabajamos solamente con las abstracciones de datos primitivas del lenguaje. Entonces, y hoy en día no hay nadie que programe sin abstraer datos. Y de hecho, hay muchas capas de abstracciones de datos ya hoy en día, que cuando ustedes trabajan en cosas como en ciencias de datos y que trabajan con librerías de Python como NumPy, cosas de ese estilo, allá hay un poco de datos ya abstraen hasta que es un histograma o hasta que es una gráfica. Hay muchas cosas que ya se pueden reutilizar, y por eso se habla de modularidad. Uno puede reutilizar todas esas cosas. O sea que una cosa que hace el programador es abstraer los datos todo el tiempo. Cuando uno va a programar, tiene que definir cuáles son sus datos y cuáles son sus procesos. Hemos trabajado un rato con abstracción de procesos para mirar que nosotros podemos implementar cualquier cosa que sea recursiva o iterativa. La podemos implementar solo con recursión y con funcional. Y ahorita vamos a trabajar entonces un poco, y entonces los datos que vamos a trabajar aquí, ¿cuáles son? Hasta ahora hemos trabajado, en este taller trabajaron enteros y trabajaron listas. Y eso las listas limitados, porque solo podían hacer list.head, list.tail, y si la lista estaba vacía no pueden hacer nada más con las listas.
Entonces, todavía no hemos realmente trabajado con datos. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Ay, yo no sé cómo evitar que esta cosa se meta en la clase. Bueno, entonces, vamos a trabajar con un ejemplo para motivar esto que estoy diciendo hoy. Ese es el objetivo de hoy, como unir la parte de datos con la parte funcional. Para nuestras funciones lo que hacen es recibir datos y devolver datos. Pero, por ejemplo, los datos básicos de la máquina son los números, las cadenas, las funciones son datos básicos de las máquinas, ¿cierto? Pero vamos a construir datos mucho más, abstracciones de datos más sobre esas. Entonces, ¿cómo se hace aquí? Entonces, vamos a dar un ejemplo en el que supongamos que tenemos la tarea de diseñar un sistema para hacer aritmética con los números racionales. En escala no existe el tipo racional, o el tipo doble, o el tipo entero, pero el tipo racional no existe. En las matemáticas sí existen los números racionales, pero en los lenguajes de programación por lo general no viene ese tipo de datos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a hacerlo como ejemplo para mostrar lo que es abstraer datos. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para elevar el nivel conceptual. Uno podría pensar en modelar un número racional como dos enteros, el numerador y el denominador, porque un número racional es un número que se puede escribir de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros, ¿cierto? Pero sería mucho mejor si creamos una nueva abstracción que se denomine, por ejemplo, racional, que nuestros programas puedan manipular sin importar cómo está implementada por debajo. O sea, que yo pueda decir X de tipo racional, Y de tipo racional y pueda sumarlo, restarlo, hacer cosas suponiendo que son de tipo racional. Así como uno puede poner entero o puede poner cosas de esas, ¿de acuerdo? Entonces me va a permitir elevar el nivel conceptual. También me permite incrementar la modularidad, porque si podemos manipular los números racionales directamente como tales, sin interesarnos en cómo están ellos representados por debajo, estaremos usando una poderosa herramienta de diseño denominada abstracción de datos. Esta técnica hace que los programas sean más fáciles de diseñar, de mantener y de modificar. Entonces, y si eso es más fácil de hacer, pues entonces quiere decir que mi programa es más modular. Y tercero, me permite fortalecer el poder expresivo del lenguaje. Poder utilizar la nueva abstracción de datos como cualquier otra abstracción ya existente amplía el poder expresivo del lenguaje, porque antes no tenía enteros y ahora no tiene racionalidad, tiene racional. Entonces ahora puedo hacer más cosas, puedo programar más cosas. Entonces, para esas tres cosas vamos a hacer el ejemplo que viene a continuación. Entonces, para hacer el ejemplo necesitamos primero, ¿qué es lo que voy a modelar? Voy a modelar los números racionales. ¿Qué es un número racional? Entonces, es un número, siempre es un número que se puede escribir como P sobre Q, donde P y Q son enteros. Esa es la definición matemática de número racional. Entonces, vamos a decir que tenemos que tener una manera de construir números racionales, y para construir un número racional necesito dos enteros, y eso me debe devolver un número racional. ¿De acuerdo? Hasta ahora ni siquiera he dicho cómo funciona eso por debajo, digo el tipo de cosas que me debe permitir mi abstracción de datos. Me debe permitir construir números racionales. Y los números racionales tienen que construir a partir de dos enteros, porque si no, no podría asegurar que es un racional. Y lo segundo, debo poder, digamos, manipular o explorar esos números racionales. Debería poder saber, como es de la forma P sobre Q, quién es el numerador de un racional, y eso me da un entero. O quién es el denominador de un racional, y eso me da un entero. O debería poder tener sumar, restar, que reciban dos enteros y me devuelva un entero. ¿Quién me escribió algo? Ah, ya, Diego, cuénteme, Diego. Pero es que se congeló la presentación. Ay, otra vez con esa vaina. Qué pena con ustedes. Sí, 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 ya voy a tratar de resolverlo como lo resolví la semana pasada. Como lo resolví la semana pasada, pasándome a mí. Entonces, tengo que poner a compartir. Esperemos que funcione. Compartir datos del niño. Ay, un segundo, muchachos.
A ver, todavía no he cambiado. Vamos a ver si esto está. Todavía no he cambiado. Voy a ver si logro terminar este ciclo con esta que acabo de recargar. Entonces, como les decía, los números racionales tienen que tener una manera de construirlos. Entonces, para construirlos, yo necesito dos enteros y eso me debe devolver un número racional. ¿Listo? Tiene que tener manera de consultarlos, de explorarlos, de manipularlos. Entonces, numer, por ejemplo, sería una función que recibiría un racional y devolver un entero. O denom, que recibe un racional y devolver un entero. O necesitaría dos funciones como suma y resta que reciben dos racionales y devuelven un racional. O multiplicación y división, que pasa lo mismo, reciben dos racionales y devuelven un racional. O, por ejemplo, debería poder comparar dos racionales, saber si son iguales, y entonces me dice si sí o si no. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo quiero tener en mi abstracción de datos, ¿cierto? Ahora, cuando voy a programar en un lenguaje de programación, digo, ¿qué tengo en mi lenguaje de programación para eso? Entonces, no, pues tiene el tipo entero. Entonces, voy a decir que por debajo, un racional van a ser una pareja de enteros, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces eso es un racional. Y entonces yo voy a decir tipo racional, pero por debajo de pareja de enteros. Esa es mi implementación. Pero después, cuando yo le paso eso a alguien para que trabaje con eso, él va a poder trabajar con el tipo racional y no le debe interesar cómo está por debajo. Solo que para el tipo racional debe tener manera de crearlos con la función racional, de crear un racional, poder averiguar el numerador, poder averiguar el denominador, poder sumarlos y todas esas cosas, sin importar cómo está hecho eso por debajo. Bueno. Entonces, vamos a diseñar un paquete para hacer aritmética con números racionales. En ese paquete, entonces, un número racional se va a representar por medio de dos enteros, uno que es el numerador y otro que es el denominador. ¿Listo? Y vamos a representar un número racional en el lenguaje de programación escogido por medio de dos enteros. ¿Qué digo? Representar un número racional en el lenguaje de programación por medio de dos enteros haría muy engorrosa la gestión de esos números. Decir que yo tengo el x1 y el y1 del número 1, cosas así. Entonces necesito como empaquetarlos. Y la mejor manera de empaquetar eso es combinar numerador y denominador en una misma estructura de datos. En este caso, entonces vamos a usar una clase del lenguaje de programación que estamos usando, que es Scala. ¿Cierto? Entonces vamos a empezar a ver, es la única clase, es la única sesión de clase en la que vamos a hablar de clases y orientación objeto aquí, porque lo necesitamos para entender que lo que hay por debajo son objetos. Pero realmente de aquí en adelante siempre trabajaremos con datos, y los datos son objetos, pero no nos interesa que sean objetos, nos interesa que son datos. Bien. Entonces, hasta ahí la introducción.